abra su mente. Usted está a punto de acceder a la Biblioteca Sonora de lo Oculto. La dirección no se hace responsable de lo que se diga u ocurra en este espacio. Mucho cuidado. Usted ha seleccionado Cantabria Oculta, con Juan Ramón Cayón, Antonio Gutiérrez Rivas y Alberto Martínez Beivide. Muy buenas tardes, noches y sean bienvenidos un domingo más a Cantabria Oculta, aquí en Arco FM 103.2 de la frecuencia modulada. Y os estaremos acompañando durante una hora repleta de misterios, tradiciones y leyendas de Cantabria y de pedanías. Y mira, hoy también por caprichos del destino estaremos de 8 a 9 en tanto la radio como en el iVoox. Que bueno, en el iVoox o en el Spotify o en cualquier canal de podcasting podéis escucharnos a cualquier hora. Y ya están conmigo Antonio Gutiérrez Rivas. Muy buenas tardes, noches. Hola, Juanra, muy buenas. Y Alberto Martínez Beivide, Baby. Muy buenas tardes, noches. Muy buenas, chicos. Hola, Baby. Buenas, Toño. Un poco animados hoy entre vosotros, ¿eh? ¿Habéis tenido algún problema que yo no sepa? ¿Qué va? Sí, yo he tenido algunos, sí, pero bueno, queda para praus. ¿Con Toño? No, conmigo no. Ah, por eso os digo entre vosotros, por eso, o sea. No. Con Toño no he tenido problemas nunca. Al contrario. Estoy deseando. La verdad es que no. El día que os deis de hostias, estoy esperando yo. Efectivamente, va a ser gordísima ese día. Ese día va a ser de... Igual hacemos un Twitch. Para aprovechar, seguro que tenemos audiencia, un montón de audiencia. Sí, como lo que hace Ibai, eso de boxeo. Pero nosotros, claro, sí. nosotros lucha callejera, nosotros sin... Eso es. lucha no reglada. Lucha sin reglas, sí. Y bueno, empezaremos como siempre con el Cantabria Pagana. Y en esta ocasión, Baby, ¿qué nos has traído? Bueno, pues vamos a rescatar un poco del baúl de los recuerdos. Nos vamos a ir a los años 70, a la fantástica revista, yo creo la mejor que se ha publicado en Cantabria sobre temas etnográficos, que era la de Hoyo Sainz, publicada por el Centro de Estudios Montañeses. Y nos vamos a hacer un pequeño extracto, porque el artículo es bastante extenso, de Fernando Barreda, que publicó cosas sobre supersticiones, y vamos a hacer aquí unos flashes sobre medicina popular y superstición, ¿no? Pues eso es lo que vamos a hablar. Pues eso será precisamente al principio del programa. Y luego vamos a tener una segunda parte que va a ser un poquito raro porque no estaba Baby por circunstancias de la vida. Pero es que habíamos vuelto a Arco, tío, y habría molado haber estado allí todos. Pero bueno, volveremos en un futuro. Que en esta temporada solo hemos ido una vez, yo creo, ¿no? Sí, un par de veces. Un par de veces. Sí, una que no has estado tú, Juanra, y... Vale, es verdad. Claro. Sí. Y bueno, vale. ¿Y de qué vamos a hablar, Toño? Pues nos vamos a ir a una pedanía de las más alejadas, a Turquía, sin nada menos, a Turquía, a hablar de ese enigmático lugar llamado Göbekli Tepe, con un amigo del programa, que se llama Óscar Losa, que tiene la inmensa suerte de haber estado allí, de haber estado en ese lugar, precisamente en ese lugar, que es uno de los orígenes del mundo. Y aparte que Toño, que es uno de los temas que querías haber traído tú aquí desde hace tiempo, ¿no? Hombre, sí, porque ya te digo, Göbekli Tepe es un enigma, todavía no se sabe apenas nada de lo que es, ha roto completamente lo que se pensaba de la evolución de los grupos humanos, de cómo funcionaban, de cómo funcionaban esos grupos teóricamente de cazadores-recolectores, cómo de repente aparece esas construcciones, mejor dicho, megalíticas y espectaculares, que no tienen parangón con nada parecido, que ten en cuenta que Stonehenge es de 6.000 años posterior, 6.000 años, y los padres de Stonehenge, la bomba, pues no. Entonces, se sabe tan poco y es tan enigmático que da para muchas especulaciones, algunas de las cuales vamos a plantear.
Sí, bueno, y es un tema que además va para largo, porque Claro, bueno, va a dar mucho que hablar, porque ten en cuenta que lo que está excavado es un tanto por ciento pequeñísimo. Hay muchas Göbekli Tepe allí, o sea, hay muchísima cosa por excavar todavía. Es los, exageradamente sí, grande. y en los alrededores siguen Sí, descubriendo nuevas ciudades, Karjantep, no, etcétera, no, que incluso pueden ser más antiguas, que estamos hablando de 13.000, pero los podemos ser a 15.000 años. Es que 15.000 sí, sí. años estamos aquí en Altamira pintando unos maravillosos bisontes, pero estamos en una cueva pintando. Bueno, Es decir, eso ya es discutible hoy en día. Dataciones mucho más antiguas para lo de Altamira. bueno, Bueno, las que sean. Ponteviesgo, Ponteviesco, Ponteviesgo, Ponteviesco. Ponteviesgo. Sí, bueno, que parece ser que es todo más antiguo de lo que parece, hasta las Claro, pirámides. Eso es lo que, claro, es que no, lo es que que el viene otro día defendiendo nuestro amigo Meneses. Exactamente. Yo es es que que le soy pro comentaba. meneses. Sí, ayer después de. Es que grabamos la parte esa la grabamos ayer para los oyentes. Estuvimos tomando un café fuera después de la grabación. Estuvimos hablando un poco diciendo que igual que Meneses está tirando como punta y tira con todo, que alguna acierta. Alguna cierta. Que esto Pero, hace por mucho ejemplo, que no le traemos al programa, al bueno de Meneses. igual hay que hacer un día una visita por ahí, no sé, Claro, hasta claro. San Vicente por ahí a ver A ver qué si nos cuenta. se ha Sí. Es que no, encontrado algún gigante nuevo es o que, alguna cosa. claro que es que, claro, cuando el otro estaba viendo que ya el primer Homo sapiens tiene 220.000 años. Ah, Es que hasta hace nada eran 70.000, 80.000, 100.000. Estamos en 220.000. ¿Hacia dónde nos vamos a ir para atrás? es lo que digo, que cada vez esto parece más antiguo, no Hmm. sé. Entonces, fíjate el tiempo que ha tenido el Homo sapiens sapiens para eh, crear algo parecido a una civilización que quizás, pues, en virtud de muchas circunstancias, pues quizás haya desaparecido o no haya quedado rastro de ella. Quizás pequeños rastros que todavía no somos capaces de identificar. Bueno, Ya, es una tú serie de fíjate que especulaciones. la época Iboria de Conan fue antes de la Atlántida y no quedó nada. Hmm. No, nada, más que la No historia, quedó nada, tío. más que la historia de Conan. Pues de eso hablaremos y de más cosas. Pues eso será la segunda parte del programa. Y ahora antes de irnos con el Cantabria Pagana vamos a recordar las vías de contacto que estamos en Twitter en @cantabriaculta. En el Facebook podéis encontrar nuestra página, en nuestro email contacto cantabriaculta@gmail.com. Estamos en Instagram, en TikTok, en YouTube y para todo lo demás cantabriaculta.es. Y recordaros que este programa y todos están disponibles en todas las plataformas de podcasting, ya sea iVoox, Amazon Music, Spotify. Vamos, estamos yo creo que en todas las habidas y por haber, que cada vez que sale una nueva, no sé cómo lo hacemos, pero ahí estamos, la verdad que es increíble. Y recordar a la gente que nos pueden escribir, también, aparte de iVoox, que siempre la gente nos deja un like, un me gusta, también lo pueden hacer en Spotify, que ya sé cómo mirarlo. Entonces, si alguien nos Ya escucha... he descubierto, vale, he Sí, descubierto cómo se mira. Vale, sí, vale. sí, ya lo he descubierto. Entonces, si alguien nos escribe a través de Spotify, oye, pues agradece mucho, que no sé cómo ir a lo de la visibilidad en Spotify. En iVoox sé que, pues oye, que lo tienen bastante en cuenta, los me gustas y el comentario. Como han hecho en el anterior programa, Juan María Hernández Pérez, Ches Villegas, Tambor, Alberto BG, que por cierto nos dice el título de la película que estuvimos hablando, que era lo de Keepers, el misterio del faro, que bueno, Bueno, es de Gerald Butler, no está mal. ¿Qué? Es de Gerald Butler, que no está mal, que es un actor. Yo no sé si era en sus comienzos, pero aquí desde luego no ha tenido demasiado. O por eso apenas he oído hablar de ella. Sí, que dice que ¿No? bueno, que él da que la película da una explicación que no le convence y que oye, que le ha gustado escuchar el resto de explicaciones que nos dio Toño. Pues también está Norte, Miki, Betting Clown, Guiller Pérez y Montañés. Muchísimas gracias a todos. Y para la gente que esté interesada en la siguiente charla, no hemos puesto todavía fecha porque queríamos hacer una cosita y entonces hay que ver si podemos hacer lo que queremos hacer. Así que la gente que esté atenta a los canales de las vías de contacto y al programa, que en un futuro daremos la siguiente fecha de esas charlas anómalas, que creo que, oye, que la idea, yo es la que les he propuesto a Toño y a Vivi, les ha gustado y ahora hay que ver si se puede realizar. Es algo muy sencillo, pero puede estar bastante bien. Así que nada, ahora sí que sí, nos vamos a ir con el Cantabria Pagana.
Bien, pues vamos con esta retahíla de supersticiones dedicada a los remedios caseros, a la medicina popular. El bono de Fernando Barreda recopiló pues hace muchísimos años y que el Centro de Estudios Montañeses publicó en los años 70. Ya en la introducción de Carmen Echegaray ya decía que fue una lástima porque mucho del trabajo de Fernando se quemó en el incendio de Santander, y a saber realmente todas las cosas que este hombre podía haber investigado, ¿no? A nivel popular. Sería quizá un baúl lleno de... Sí, igual quizás como lo de Manuel Llano. Bueno, Llano se quemó también. Se quemó también. Se quemó muchas cosas de Manuel Llano, sí. Son una de las grandes penas. El incendio de Santander, bueno... Bueno, sí, fue una desgracia tremenda para la ciudad. Pues para la historia, sobre todo. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de esto, de supersticiones. Tengo ya aquí pues unas 20 y tantas que recogió Fernando. Y bueno, son muy breves, muy sencillitas. Algunas yo creo que os van a sonar porque seguramente lo habréis oído a los abuelos o a algún familiar. Otras son muy raras, otras son muy heavy, otras pues son curiosas. Hay algunas para perros, Toño, te lo digo. Vale. Hoy todavía no ha aparecido Bogart. No ha aparecido Bogart. Es raro, aparecerá. Bueno, pues vamos a empezar con la retahíla. Bueno, vamos a ver. Una que además yo escuché en Secadura, que me lo contó un señor de Colínderes. Ajá. Lo mismo que esto que tenía recogido Fernando, que es para el dolor de muelas. Sí. Para el dolor de muelas es muy bueno cortarse las uñas los sábados. Esto mismo... Los sábados. Eso es muy bueno para el dolor de muelas. Te lo juro. Pues debes estar bastante extendido, porque a mí me lo contó un señor hace años ya, antes de la pandemia, ¿no? Además, tampoco le encuentro ninguna vinculación, ninguna explicación. Estas cosas son así, ¿no? Yo pensé que iba a decir, oye, igual un chupitín de anís, ¿no? Que eso... Sí, algo así, siempre algo tradicional, si algo... No. Yo que sé, bajo. Vais a ver que hay muchas que tienen que ver con los catarros, los constipados y estas cosas, ¿eh? Va a haber más de una. Mira, por ejemplo, porque estoy un poco sí, pues mira, te voy a dar un consejo. Bueno, te le va a dar Fernando Barreda. Para no constiparse hay que mudarse de ropa el martes. Así que el calzoncillo te le quitas el martes. Yo me lo quito. Hasta el martes lo quitas. Señores, estamos a viernes. Eso es. Pues, te aguanta todavía. Ya tú qué supersticiones, ¿eh? Y bueno, todas ellas vienen de algo, seguramente, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, han llegado como han llegado, de esta manera, ¿no? Porque antes, cuando había más dificultad de lavar la ropa y todo eso, pues la gente, oye, no se mudaba de ropa, no se podía bañar todos los días, pues no se mudaba la ropa tantas veces y quizás, oye, pues era una solución, por eso, porque los martes. Pues sí, era una excusa buena. Uno que si le llego a conocer yo antes, pues me habría servido para fortalecer el pelo. Te lo tienes que cortar en cuarto menguante. Bueno, esto del cuarto menguante es una cosa que se aplica para muchísimas cosas. Parece ser que tiene cierta magia, también para el tema de cosechas y demás, cuarto menguante. Todo este tipo de cosas, ¿no? Pues mira, para los que todavía tenéis pelo, cortaros en cuarto menguante. Y para saber si es niño o niña, yo solo recuerdo habérselo oído a mi abuela, que si nace en tal luna, pues es niño, si nace en tal es niña, o sea... Ya sabía yo que se iba a recordar cosas estas. Eso me acuerdo que lo decía mi abuela. Bueno, aquí hay una que es un poco heavy, pero me parece súper divertida, que es para curar a los epilépticos. Ajá. Para curar a los epilépticos en Santander. En Santander, vale. Sí, los llevaban de madrugada por los muelles, 2 acompañantes, y los arrojaban al mar. Claro, o se te pasaba todo. Con 2 cojones, pumba, les tiraban al mar. Lo que pasa es que les sacaban después con unas embarcaciones ya que estaban preparadas, ¿no? Para el rescate, quiero decir. Pero les tiraban cuando estaba dando el ataque o no. No. La sensación que da que este tío tiene epilepsia, me lo llevo a dar un paseo, le engaño y cuando no se lo espera le tiro al agua. Como pero estilo hipo, ¿no? O sea, sin que se lo espere. Claro, ya tenían contratados allí a unas embarcaciones para rescatarles. Mira qué bulos hay ahí. Mira, toma, al agua. Y te curan la epilepsia. Ahora, pero
y aquí está la creencia mágica, ahí es donde viene. Los acompañantes tienen que ser un hombre y una mujer que se llamen Juan y Juana. Juan y Juana. Juan y Juana. Yo digo que a lo mejor era la noche de San Juan cuando lo tenían que hacer, pero bueno. Sí, pues tiene que ver, porque eso del mar y la noche de San Juan, ¿no? Claro, está vinculado. Que se llame Juan y Juana, claro, es probable que esto se hiciese. Sí. No lo llega a recabar Fernando Barreda, pero probablemente. Seguramente. Bien. Una muy simpática. Al dolor de cabeza. Para los que tengáis dolor de cabeza, tenéis que llevar en el bolsillo una patata. Fíjate tú qué fácil. Vamos a acabar con los médicos. Con estos consejos no hay que ir al médico más. Una patata en el bolsillo y se acaba el dolor de cabeza. Yo creo que eso responde a una especie de magia simpática de que la patata es tu cabeza, ¿no? La patata la metes en tu cabeza, de alguna manera intentas pasar el dolor a la patata. Y que la patata se quede con el dolor que te está afectando a ti. Algo así. Sí, bueno, sí, con las hortalizas, las verduras y tal, ocurre lo mismo. Yo, por ejemplo, si te encuentras mal, sobre todo de gripes, catarros y tal, si esto es una cosa que digo yo, no lo recoge Fernando. Cortas una cebolla en rodajas y te la pones en el pie, en la planta del pie, con un calcetín para que no se te suelte, toda la noche, y se supone que la cebolla absorbe ciertos males y te recuperas del catarro. Eso es una cosa que lo he leído yo por ahí en varios sitios también. ¿No? Mira, iba a decir que yo, por ponerle un ejemplo, ahora, por ejemplo, en invierno suele circular muchos mitos y tonterías de estas por TikTok. O sea, y se hizo súper famosa una de que si tenías la nariz congestionada, te tenías que meter un diente de ajo crudo en cada orificio y cuando lo sacabas como que salía todo el moco. Y eso se extendió muchísimo en TikTok, ¿eh? Y la gente luego te hacía vídeos como probándolo y diciendo, no, pues no funciona, sí funciona. Pues eso me llama la atención, ¿no? Que siendo tan moderno ahora, todavía ya puedan circular ciertos rumores, ¿no? Sí. Claro, es que al final el ajo sí que tiene unas propiedades antibióticas, pero no antivirales, que los catarros finales son virus, ¿no? Claro. Son antibióticos, pero no antivirales, entonces no sirve de nada. No, en realidad era para quitarlos, o sea, para desatascar. Para que te bajara a desatascar, sí. Son cosas curiosas, sí. La verdad es que la gente que nos está escuchando seguramente se estará acordando de remedios similares o parecidos que le contaban sus padres. De todas maneras, lo de la cebolla en el calcetín, o sea, cómo tiene que oler después aquello por la mañana, cuidado, igual no te recuperas eso, no lo sé, pero eso lo había leído yo como algo bastante cierto también, como que la cebolla tenía ciertas cosas terapéuticas, pero bueno, no lo sé, queda ahí. Bueno, vamos con otro elemento también que tiene que ver con la comida, con la comida. Dice, para el reuma, si tienes reuma, te metes en el bolsillo, en vez de una patata, una castaña de Indias. Hay que ver que las castañas de Indias siempre están vinculadas a la protección, para quitar mal de ojo y todo este tipo de cosas, ¿no? Las castañas de Indias nos las hemos encontrado muchas veces en otras cuestiones, pero aquí para el reuma. Vale. Bueno, la ictericia. Dice, mira, y aquí sí que tiene recogido Noche de San Juan. La ictericia se cura en la Noche de San Juan yendo a coger la verbena a orillas del mar o del río. Y dice, viendo reírse al agua. No sé a qué se refiere lo de ver reírse al agua. Será, pues, es muy poético eso. Es muy poético, pero bueno, coger la verbena de San Juan es una de las cosas más míticas que hay dentro de las creencias, pero aquí sirve para curar la ictericia, ¿no? Curioso. Volvemos con los catarros y con las anginas, otra vez. Me interesa, a ver. Mira, y tiene que ver con lo que he comentado de la cebolla en el calcetín. Sí. Dice, se rellenaba un calcetín usado con sal caliente y se rodeaba con él el cuello. O sea, coges el calcetín con sal caliente. Ser usado por ti o usado por cualquiera, porque claro. Ya no lo sé, eso ya, chicos, ya no lo especifican, no tengo ni idea. O sea, tiene que ser usado, no vale. Sí, pone usado. Más que nada porque igual te le destroza la sal, yo qué sé, no lo sé. Pero bueno, es curioso, pues os lo ponéis en la garganta y tal. Bueno, más temas de la garganta, Toño.
A ver. Se evitaba poniendo el día de San Blas 2 velas con forma de cruz sobre la garganta. Y recoge Fernando que se hacía en la parroquia de San Francisco hasta hace poco. Ajá. Intuyo que esto es un poco antes del incendio de Santander. Sí. O sea, 2 velas en forma de cruz en la garganta para... 2 velas en forma de cruz en la garganta. En la garganta. ¿Dices encendidas o no? ¿O no? Claro. No, me imagino que no estén encendidas, obviamente. Vamos, si no puedes hacerte una escabechina. Igual empezó así el incendio de Santander. Pero, estaba mirando a ver cuándo es San Blas, pero la verdad es que hay tanto San Blas. ¿Qué es el día de San Blas? 3 de febrero. Sí, aquí en Cantabria se celebra bastante San Blas. O sea que... Bueno, seguimos con Dolores. Claro, tiene explicación, porque le atribuye la curación de un niño al que se le clavó una espina de pescado en la garganta. Claro. O sea, todo encaja. Todo encaja. Seguimos con los dolores de cabeza. Y esto es una cosa también así como muy de aquí, ¿no? Se arranca la lengua o la réspez, o réspede, digo yo, de una culebra y se guardaba envuelta en un sobre en el pecho. Bueno, nuevamente, lo hemos encontrado en muchos casos. La réspede, la lengua de la culebra, sirve para muchas cosas de este tipo, ¿no? Es como protección, ¿no? Sí, protección, talismán mágico y tal. Vamos con una cosa divertida también: los piojos y las pulgas. Los mendigos decían que el piojo era noble porque se dejaba coger, mientras que la pulga era esquiva y mala, porque claro, no se dejaba coger tan fácilmente. Eso era creencia entre los mendigos, ¿no? Y una cosa, y esta me parece súper divertida y me parece como si lo estuviese viviendo, porque he oído cosas de estas de pequeño yo, que para los niños que no les gustaba, pues sobre todo las niñas, más que nada porque tenían el pelo más largo, que no les gustaba que les peinasen, las madres les decían que si tenían piojos, los piojos harían una trenza y les tirarían de la trenza, les arrastrarían al mar y se ahogarían. Hostia. ¡Qué bueno! Toma allá con la superstición. Los piojos atómicos. Los piojos atómicos. O sea, así que claro, el niño, sí, peíname. No vaya a ser que tal. Bueno, me acuerdo yo una piojada que tuve de pequeño, que me acuerdo a mi madre, y bueno, todos, y todavía los niños siguen cogiendo piojos, ¿eh? Es una cosa que ya es la teoría de la conspiración, que son las propias empresas las que sueltan. Sí. Tienen granjitas de piojos, tienen granjitas de piojos y los sueltan cuando es necesario para vender sus productos. A mí me parece que no creo que sea eso. Pero es verdad que sigue habiendo. O sea, sigue habiendo. En cualquier lugar hay. La época de piojos, bueno, todos los niños con piojos. Vale. Pues yo me acuerdo de esa piojada que tuve, que me acuerdo que mi madre puso una sábana blanca encima de una mesa, me cogió, me pasaba el peine. Y cada vez que pasaba el peine, 4 o 5 piojos caían. No sé los que pudo sacar. Yo asustado. También me acuerdo, bueno, esto es un detalle un poco más macabro, cuando murió una de las tías de mi madre, la pobre tenía piojos y no lo sabía, porque no le debía de dar mucho la lata a los piojos, no lo sé. Y me acuerdo en Valdecilla, cuando murió, todos los piojos la bajaban por la cara, tío. O sea, como que se había muerto, ya no tenían... Creo que alguno de nuestros oyentes no va a dormir bien esta noche con ese imagen. Pues eso lo he visto yo, tío. O sea, los piojos se la bajaban del pelo y se iban de su casa, por decirlo de alguna manera. Está muerta y eso lo he visto yo, ¿eh? Bien. En fin. Ahora hay una cosa también curiosa, anecdótica, que nos cuenta, que tiene recogido, que en todos los pueblos antes había una jeringuilla, con la que se pinchaba a todo el mundo, claro, la hervían la aguja, hervían todo y tal. Y entonces, claro, esto lo usaban los vecinos y siempre la guardaba una señora, que era la jeringuera. La tenía, ¿quién tiene vamos a casa de la jeringuera, que fulanito está malo, que ha venido el practicante, y la jeringuera tenía la jeringa. Y hay una anécdota que habla aquí, nos cuenta el Fernando, que es muy divertida, que entablan en discusión el marido de la jeringuera y la jeringuera, y el marido se cabrea tanto que dice: ¿aquí quién manda en esta casa, yo o la jeringuera? Está muy gracioso. O sea, es que a veces no somos conscientes de cómo, o sea, de que vivimos en una época de
de superabundancia de todo. De que Claro. algo tan simple que nos parece ahora como una jeringuilla, que es de usar y tirar, Sí. te parece lo lógico, ¿no? Lo usas y la tiras. Sí, sí. Claro, en aquella época no. Bueno, y en nuestra época, acordaos de pequeños, bueno, los que tenemos más de 50 años, nos ha venido el practicante a casa y hemos puesto a hervir la jeringuilla nuestra propia, pero a hervir. eso no, porque lo eso usaba está todo. Sí. Yo eso no me acuerdo. Yo me acuerdo que venía el practicante, además me acuerdo perfectamente del cazo, la forma del cazo que traía y la hervía y nos pinchaba con la aguja, tío. Además eran unas agujas que daban un miedo que te cagas, tío. Es que en mi casa teníamos una jeringuilla para cada uno. No Bueno, teníamos pero una- porque Erais familia noble. No, claro, era familia de médicos. La familia de médicos tenemos muchas jeringuillas. Claro, nosotros Traficábamos con jeringuillas. Pues eran jeringuillas que además yo creo que, fíjate, que eran de cristal. Claro, Eran de sí, las cristal, y luego las agujas eran como de hierro, de tal, y como muy gordas, la forma eran de encajar como y súper mantillas. gordas. Daban Como un miedo que mantillas. te cagas. Sí. Sí, Mi sí, madre sí. tiene algunas guardadas de las antiguas. Es como la que sale en la primera de Star Wars. En ese. En el androide ese que va a pinchar a la princesa Leia, claro, entonces me ha parecido flipante. Ahora digo, pero es una jeringuilla, tío, que tampoco la. ¿No? Bueno, venga, dale. Bueno, seguimos con más tos y más catarros. Ya os dije que había muchos remedios para la tos y para el catarro populares. Mucho ahora, o sea, que no está mal, tío. Esto. Bueno, Que hay mucho sí. catarro ahora. Sí. Bueno, pues los caracoles de la huerta, no los de la mar, sino los de tierra, se lavaban y el agua que se impregnaba de la baba del caracol se filtraba con un lienzo de lino y se incorporaba un jarabe que los pacientes lo tomaban a cucharadas, ¿no? O sea, un poco repugnantillo, pero a lo mejor funcionaba, no lo sé. Y de ahí viene que algunas personas mayores, para indicar que hay algo que les sabe mal o que no les gusta, dicen que sabe a jarabe de caracol. O sea que ahora, bueno, ¿os acordáis que hace unos años por lo menos se empezó a comercializar la baba de caracol para la piel? Sí, ¿No? Sí. sí. Bueno, la baba No sé de qué fue caracol, aquello. la baba de caracol no las hemos echado todos cuando nos hemos ortigado, ¿no? Yo no. Yo sí. Joder, ¿no lo sabías, Toño? No. Sí, Cuando sí. te ortigas. Yo me aguantaba el dolor. Yo soy muy espartano. Soy muy espartano. El niño lo sabía yo. O sea, imagínate, cuando yo era Claro, crío joder, ya lo sabes. se hacía todavía. Nada. Sí. Cogías ¿Funcionaba? un caracol, te lo echabas. Mm. Sí. Aliviaba algo. Aliviaba algo. Te hacía como una pequeña anestesia, pero no te lo quitaba del todo tampoco, ¿eh? O sea que. En fin, pero sí, con la baba de caracol para las ortigas. Orzuelos. A ver, vosotros dos que habéis tenido orzuelos hace poco, Ajá. o cosas parecidas. Sí. Esto es mítico y lo conoce todo el mundo. La Se llave. pone una llave, efectivamente. Una llave en el párpado enfermo. Esto es una cosa que, bueno, la ha recogido este hombre, pero es una superstición mítica. ¿Vale? Universal. Vamos ahora para consejos para nuestro amigo Bogar, para el perro de Toño. El moquillo de los perros. El moquillo de los perros se quitaba haciendo beber al animal el agua en la que se hubieran cocido trozos de suelas de zapatos o cuero. Ahí va. Flipa. Ahí va. Si tiene moquillo el perro, te pones a cocer suelas de zapato. El problema es que ahora te pones a cocer suelas de Bueno. zapato, que son todos de China, todo plasticorri, te queda ahí una Claro. cosa asquerosa. Obviamente esto es de zapatero antiguo. Claro, obviamente. zapatero antiguo. Bueno, esta superstición que viene a continuación tiene que ver con los perros, pero no la entiendo. Vale. Porque es para evitar que crezcan. No Vale. sé por qué afán puede haber detrás de que no crezca un perro, pero bueno, Pues que a la gente le gustan los cachorrines. pues para que el perro no crezca se le da fricciones en el lomo con aguardiente de caña. Fíjate Ahí tú va. qué cosas más curiosas, ¿no? Aguardiente de caña, frutas el Parece perrito y que desperdicia el perrito el no. aguardiente de caña cuando se pueden hacer unos mojitos magníficos, ¿no? Joder, ¿Son pues ya mojitos? ¿Lo que se hace con el aguardiente de caña? no tengo ni idea. Yo es que a mí Sí, me el gusta aguardiente de caña es el ron blanco, ¿no? O es muy No. parecido al ron blanco, ¿no? Sí, es parecido, sí. Sí, Son los ya. mojitos lo que se hacía con aguardiente de caña. Con lima, con caña de lima, yo creo que son los mojitos. Bueno, pues no hay que desperdiciar esas cosas. Bueno, pues eso, si alguien quiere tener un perro chiquitín, que ya sabe lo que tiene que hacer. Vamos con un remedio para las verrugas. Ujú. Dice que del jugo del hígado, no especifica el hígado de qué animal
o si es humano, que le llaman leche. El jugo que sale del hígado lo llaman leche y es bueno para las verrugas. Yo me acuerdo también de otro remedio que yo creo que comentamos ya en el programa hace años, que el calostro de las vacas, que sale de las vacas, también para las verrugas era bueno, ¿no? Y también me acuerdo de otra superstición, que si contabas estrellas del cielo, todas las estrellas que habías contado te salían verrugas. Una por cada estrella ¿sí? Que habías contado, sí. Eso lo hemos comentado aquí en el programa, lo que pasa es que hace bastante, ¿no? Bueno, para los que vamos perdiendo memoria, Toño, tú y yo andamos un poquitín escasitos del tema. Cocer los rabos de las pasas. Los rabos de las pasas. Cocer los rabos y luego bebérselo. Pues se supone. Se supone. Pero es que fíjate tú que es que la retahíla de supersticiones que Fernando Barreda son así, son flashes, o sea, las son remedios puros, son remedios puros y duros, sí. No entra en profundidad ni en cómo se fabrica, ni la cantidad de hígado, ni la cantidad de pasas, ni la cantidad de... No lo especifica porque seguramente a él ya le ha llegado tarde todo también. Sí, le habrá ido recogiendo, pues sí, de la gente de la calle, o cosas que él se acuerda que le han contado. Claro, entonces, bueno, pues eso, que hoy en día ya es difícil recabar este tipo de cosas, pues antaño pues era más fácil, ¿no? Pero bueno, vamos ahora con una cosa que yo lo he conocido, además se lo he visto hacer a un amigo que tenemos, se lo he visto hacer. Ajá. No sé si le funcionó o no me acuerdo, pero se lo he visto hacer. Las telas de araña, aplicadas directamente sobre las heridas, cortaban la hemorragia y evitaban la infección. Yo sé de un amigo... articulista de Aguanaz. No está disparatado. Hay muchos manuales de supervivencia. En muchos manuales de supervivencia de los marines, así, o sea, se dice que es una buena. Porque es muy resistente. Bueno, yo no sé si por la gran infección o no. Igual eso es aséptico. Es que sí. Es que yo he visto en un documental de estos de supervivencia que tienen algo antiséptico también, ¿eh? O sea que. No, pero lo que pasa es que, claro, digo, para cortar la hemorragia será seguramente un buen, ¿cómo se dice? Un buen pegamento, por así decirlo. Claro, por supuesto, claro. Bueno, estamos acabando ya, me quedan solo 2. No, iba a decir que yo creo recordar también que en el boxeo para cortar las hemorragias se usaba superglue. Sí, es verdad. Directamente sobre la herida. O sea... Sí. Es flipante, tío. Claro. Pega la herida y ya no sangra. No sangra, luego a ver cómo tampoco cicatriza, pero de momento no sangra, claro. Luego hay que saber cómo lo que filtra la sangre, pero bueno, para pelear está. Claro. Bueno, vamos a ir acabando. Para curar los oídos, se supone que cuando tienes una otitis o un oído enfermo, se echaba, esto es difícil de conseguir hoy en día, pero bueno, se echaba leche de mujer a la temperatura que le salía de los pechos. Te echabas eso en el oído. Hay que buscar una mujer que se preste. Recién parida. Claro, que se preste a... Que se preste a la leche, o sea, fíjate tú qué curiosidad, ¿no? Pero bueno, para los tapones de cera, por ejemplo, es bueno el aceite de oliva. O sea, que tiene... Sí, eso sí, te lo mojas en una guata, te lo pones en el oído y siempre han dicho que es bueno para eso. Sí. No, y es más, yo para quitarme un tapón que tuve hace poco, me dijeron que estuviera 3 días echándome unas gotitas de aceite de oliva antes de ir a hacer la extracción. O sea, dicho por médicos directamente. Sí, ya, o sea. Sí. Para facilitarlo. Dicho por médicos también, cuando tienes una inflamación en el ojo o irritado o lo que sea, o faringitis, es bueno enjuagarse con manzanilla templada. Con la infusión de manzanilla. Eso me lo ha dicho mi doctora infinidad de veces. Yo que padezco faringitis continuas, enjuagar. Bueno, acabamos ya con la última y es para evitar los diviesos, que no sé si sabéis lo que es un divieso. Yo no. Un furúnculo. No. Vale. Para evitar los furúnculos se usaba cebolla frita. Me imagino que comerse cebolla frita sería para evitar, porque si tendrías ya uno sería ponértelo ahí donde le tienes. Pero no aquí vale, caramelizada no vale. Está muy rica, pero parece ser que no. Entonces, bueno, pues una cebolla frita para los furúnculos. Y bueno, este es el resumen que he hecho yo de los remedios de medicina popular que Fernando Barreda recogió
Bueno, y luego los compañeros del Centro de Estudios Montañeses publicaron en los años 70 del siglo pasado. Y hay más, porque el artículo es más extenso y habla de brujas y habla de más cosas, que bueno, he querido yo separarlo para traerlo en más programas. Así que con esto, pues yo creo que el Cantabria Pagana ha cumplido. Estamos ya con el invitado que habíamos anunciado, con Óscar Losa, profesor, viajero, escritor. Óscar, ¿qué tal? Bienvenido. Bien, muchas etiquetas. Pero... es para dar más prestancia a los invitados. No, pero las etiquetas que yo creo que te mereces todas. Has sido profesor, eres viajero impedernido y eres escritor, quieras o no. Sí, bueno, el que escribe... Claro. También el que escribe la lista de compras es escritor. Bueno, pero tú has escrito un libro, que eso no lo ha hecho todo el mundo. No, llevo ya 5. 5 libros, bueno, mira, sí. Eso no lo sabía yo. Pues uno de los últimos, yo creo que el último, ¿no? Este es el último, sí. Se llama Lugares a los que mi madre no me quiso llevar. No quiso llevarme, sí. No quiso llevarme, vale. Sí. Y es un poco un compendio de algunos de tus viajes. Sí, efectivamente, sí. Son impresiones, son ideas sobre lo vivido, un poco la historieta de lo que pasa y, lo que se hace en un libro de viajes, vamos, ¿no? Bueno, y cuando hablando contigo me propusiste que habláramos de Göbekli Tepe, dije yo, fantástico, porque siempre he querido hablar del tema, y qué mejor que hablar con alguien que ha estado allí, porque es muy distinto de hablar con alguien que conoce el tema, pero que no ha estado en el lugar, no lo ha visto, a alguien como tú que ha estado allí. ¿Cuándo estuviste? Hace 5 años, que será 2018, en el otoño de 2018. ¿Fue un viaje concretamente ese lugar? ¿Ibas específicamente allí, cuando el viaje a Turquía, o fue un poco dentro de una serie de viajes? Es decir, ¿fuiste directamente ahí? ¿O? No, hice un viaje de 15 días por Turquía, tenía un montón de cuentas pendientes y saldé unas cuantas, y la verdad que fue un viaje interesantísimo, porque vi cosas espectaculares. Sí, y una de ellas era Göbekli Tepe, que era una espinita de esas que estaba ahí clavada. Porque, ¿qué es Göbekli Tepe? Bueno, nadie lo sabe. Cierto. Göbekli Tepe todavía no se sabe. Eso es. Es una serie de estructuras descubiertas, creo que en el año 94, con una antigüedad en las 4 que han excavado, la máxima son 11.500 años, pueden llegar a 12.000. Y quedan aproximadamente hasta 15. Y parece que las 15 que faltan de excavar son más antiguas aún. Podrían llegar a los 15.000. Es decir, son unas estructuras de piedra con unas grandes losas en forma de T de unos 6 metros de altura, decoradas, es decir, labradas con figuras de animales, raramente de humanos, y que se construyeron allí en una época en la que aquí estábamos pintando monos. Básicamente pintando bisontes, pintando bisontes metidos en unas cuevas. En unas cuevas, sí. Y esta gente estaba construyendo un complejo que, si no me equivoco, se excavaba un 5%. Sí, ya te digo. Bueno, eso, aproximadamente sí. Yo lo que sé que se han detectado 15 y se han excavado 4, 3,5. La cuarta que han excavado es pequeñita. Claro, y estamos hablando de una época en que, por supuesto, esto ha cambiado, digamos, el paradigma de lo que se suponía que era la civilización, entre comillas, o la cultura o las formas de vida humanas de aquella época. Sí. Se supone que en aquella época éramos cazadores-recolectores, sin un lugar fijo de residencia, quizás con algún tipo de culto religioso, indeterminado todavía, chamánico quizás,
Pero, ¿quién se iba a esperar que nos encontráramos con este complejo que tiene 6.000 y 7.000 años más que Stonehenge? Sí, claro. O sea, te voy a describir un poquito más el sitio. Son unas estructuras circulares, más o menos concéntricas, con paredes de piedra, no muy grande, pero dentro de esas estructuras suelen ser 2 círculos concéntricos. Hay como muchos pequeños reductos por el medio y las dominan esas figuras enormes en forma de T, que ya te digo que a veces están labradas. Bueno, alrededor hay cabañas, y eso es lo que no lo he visto en ningún sitio. Claro, inevitablemente ya había leído antes, y luego cuando ves una cosa de esta ya te pones a 100 y lees todo lo que encuentras. Pero fíjate, hablamos de cazadores-recolectores, no hay una forma de vida estable, porque no hay agricultura, no hay alimento, se agota, lógicamente, pero alrededor de las estructuras quedan las paredes también de piedra pequeña, unas paredes pequeñitas de cabañas, que en su centro tienen una pequeña figura en forma de T. O sea, cuando lo vi me acordé de 2001, una odisea en el espacio. El monolito. Y el monolito. El monolito que daba la inteligencia a los monos aquellos. Eso sí que es lo que tal. ¿Qué representa esa estructura en forma de T que aparece repetida por todas partes? Algunos dicen que es una figura humana, le falta la cabeza, puede tener brazos, pero es una cosa, es un símbolo con una potencia visual muy, muy grande. ¿Qué sensaciones tienes cuando llegas allí? Porque claro, una cosa es ver las fotos, una cosa es ver un vídeo, y otra cosa es estar allí, en esa colina pedregosa, polvorienta, que parece perdida de la mano de Dios, ¿no? Sí. ¿Y qué sensación tienes cuando llegas allí? Y no sé si eres consciente realmente de los siglos que pesan sobre ti en ese momento. Bueno, ¿qué siente uno cuando llega allí? Claro, depende mucho. Si vas motivado, pues la impresión es mayor. Yo iba muy apretado, porque no había manera de encontrarlo, porque eso es una zona, efectivamente, es una zona árida, salvo un montón de irrigaciones de algodón que han traído del río Éufrates, que, claro, se han cargado el suministro a Siria, los turcos, y entonces es una zona muy vasta, muy llana, y el móvil, el navegador, me envió a un sitio, a una cantera. Y entonces iba preguntando a quien veía, un pastor, no sé qué, y al final, casualmente, di yo con una carretera recién hecha, asfaltada, estupenda, llegué allí. Tienes un centro de interpretación muy bueno, en el que se ven cosas muy curiosas. Se ve una de esas hoces de sílex, es decir, una hoz de madera que tiene en la cara curva interna una serie de lascas de sílex que sirven para cortar el trigo, que es de lo que comía aquella gente cuando se reunían allí. Ajá. Y luego cuando lo ves, pues claro, no sé qué decir, es muy evocativo, claro. El lugar luego es espectacular, claro, es una zona perdida, remota. Estás en Mesopotamia, que ya solamente la palabra suena. Es que así es el Éufrates, es que estamos en un sitio que casi viene ya marcado por el origen de la humanidad, ¿no? Sí. La humanidad tanto mítica como real en ese sentido. Sí, sí. De hecho, creo que Göbekli Tepe, una de las traducciones, es como la montaña ombligo o algo así. Pues no lo sabía. Sí, montaña ombligo, que es un axis mundi, ¿no? Un eje del mundo, ¿no? Que es muy, muy curioso. Claro, cuando hablas de que efectivamente pues que eran cazadores-recolectores que se reunían allí, yo siempre he pensado que me resulta difícil creer la hipótesis de que eran simplemente cazadores-recolectores que periódicamente se reunían allí. Te digo por qué, igual no estás de acuerdo. Supongo que creo que las piedras, estas grandes losas, provienen de la cantera a 500 metros o por ahí. Construir eso requiere mucha gente. Con los medios que tienen requiere mucha gente, mucha organización y suministrar alimentos, cobijo a toda esa gente. Y una planificación. Es que estamos hablando de una cosa que está al alcance de gente que ya con una cierta civilización relativamente compleja. Es decir, no estamos hablando de gente que se dedicaba a cazar y llegaba a mayo y decía, no, mira, vamos a hacer unas piedras y a colocarlas.
Yo entiendo que eso tiene que ser mucho más complicado, mucho más complejo, en el sentido de organización social, de organización jerárquica, religiosa. De hecho, he leído que se ha planteado si incluso podría incluso haber sido obra de esclavos, lo cual rompería con la tradicional consideración de las culturas cazadoras-recolectoras como culturas igualitarias, que hubiera sido un hecho que hubiera roto eso. Entonces, como te he dicho al principio, no se sabe realmente qué era aquello, no se sabe. No se sabe. Sí, que era un templo, porque se ha descartado que fuera viviendas del todo. Sí, es que no son viviendas. Ya te digo, hay viviendas fuera. Nada, unas pocas vale. Cabañas con ese símbolo también en el centro de la cabaña. Y ese es un centro ritual, o sea, claramente, es que no hay espacio para otra cosa. Y son muy grandes, son circunferencias siempre. Lo que está por excavar no se sabe. Yo estoy contigo, tienes razón en lo que dices de que alcanzar un nivel de organización de ese nivel exige, por lo menos, haber hecho antes cosas semejantes mucho más simples. Claro, efectivamente. Que pueden ser las que están enterradas o que están en otro sitio. En otro lugar, claro. La alimentación no creo que sea el problema, porque por lo menos lo resuelven los expertos diciendo Göbekli Tepe es un granero de trigo salvaje, natural. Uh-huh. Entonces, ¿qué sucede? El momento del festival religioso, cuando se reúnen todos los grupos tribales de todos los alrededores, de cientos de kilómetros podría ser, que están cazando y recogiendo durante el resto del año, llega un momento, en el momento de la cosecha, en el que ese trigo que crece salvaje, que aún no se cultiva, se recoge y con eso se alimentan. Entonces, eso podría justificar la presencia de cientos de personas, quizás 1000 personas, claro, hacer eso durante siglos. Durante siglos, claro, pero eso requiere yo no digo una planificación, evidentemente, requiere también un objetivo concreto que tiene que estar marcado por unas pautas determinadas. Es decir, tú no te dedicas a construir ese templo, a mantenerlo durante miles de años. Y después, por cierto, que luego se tapó. ¿Perdón? Que se tapó, ¿no? Que no sé por qué, lo taparon. Ellos, efectivamente, 3.000 o 4.000 años después, lo cubren ellos mismos. Es decir, cuando vemos que las catedrales del gótico tardaron cientos de años en hacerse, había una planificación, había un objetivo, una jerarquía que la que marcaba ese objetivo que tenían que seguir todos. Durante miles de años, que se mantenga en grupos humanos aparentemente separados, es muy difícil de coordinar todo eso, si no hay una jerarquía al menos, sí. que diga qué hay que hacer, cuándo hay que hacerlo y dónde hay que hacerlo y por qué ahí. Claro. Y otra cosa, claro, también estamos hablando de hace 11.000, 12.000 años, 13.000 quizás. En aquella época, imagino, esa zona posiblemente fuera muy distinta climáticamente, sí. ¿No? Es una zona de transición. En ese momento estamos en la transición entre el clima del Neolítico y la glaciación. Son todo bosques de abedules. Uh-huh. Bosques de abedules. Sí. O sea, no tiene nada que ver con lo que hay ahora. Nada. Bueno, también se habla de que el Sahara en aquella época también no tenía nada que ver con lo que es ahora, ¿no? Sí, eran praderas, entiendo. Bueno, imagino que habría... Yo cuando vi lo del bosque, los bosques, los vi cuando estuve en el centro de interpretación, que tienen unos vídeos que te dicen cómo era aquello. Imagino que habría grandes extensiones también, pues si había trigo, claro. Que el trigo es el mismo. Parece ser que esa variedad de trigo es la que se consume ya, se considera como... El origen, ¿no? El origen del trigo... El que comemos aquí, porque hay muchos más. Sí. Entonces, lo que comemos aquí viene de allí, de esa zona, justamente, zona concreta, claro, genéticamente. Es que claro, no puede ser casualidad. Pero es que además, yo he estado mirando que tampoco es el único enclave de esa zona, porque he visto que está también descubierto hace relativamente poco Karahan Tepe. Karahan Tepe, que está a unos cuantos kilómetros de allí y que dicen que es incluso más antiguo que Göbekli Tepe. O sea, que es que estamos remontando a unas épocas en que, como tú dices, aquí estábamos pintando bisontes en las paredes de las cuevas y ahí estaban construyendo unas edificaciones espectaculares con unos relieves que representaban animales, sobre todo, ¿no? Sí, sobre todo animales. No sé qué te iba a decir. Bueno, realmente lo que describe es un nivel de organización social que no parece cuadrar, lo que dices tú, tienes toda la razón, pero que en cualquier caso es mucho más complejo que el que habría aquí. Claro.
Claro, bueno, sí. la calidad del arte no se puede discutir. Altamira, aquí hubo un genio, Sí. y allí pues también habría otro tipo de cosas, ¿no? Pero así es. Yo esa de Karajantepe no la conozco. Sí vi Es allí... que creo que es del 2020, la empezó a excavar hace 4 años, así. Es que debe estar al principio, ¿eh? Tengo que documentarme. Lo que sí he visto es como en el Museo de Urfa, que es una ciudad que está a 200 kilómetros de Göbekli Tepe, tienen todo lo de Göbekli Tepe y todo lo que he ido descubriendo, que es un poco una continuación. Hay otro conjunto de templo mucho más sencillo, pero que está basado en Göbekli Tepe, más moderno. Ajá. Y luego ya empiezan a aparecer poblaos, son nombres de esos... Sí, turcos. Nevani... Sí, Tepe es colina. Tepe es colina. Nevani, Gori, Akari, Aitep, bueno, nombres... Sí. Akari, por ejemplo, es un poblado ya que tiene 10.000 años y ya hay presencia de domesticación de ganado y de cultivo de la tierra. De alguna manera ya es un paso, digamos, más avanzado que Eso en principio es, lo que se sabe de Göbekli Tepe, lo que se sabe, porque decimos que Eso es. se sabe muy poco todavía. Puede aparecer cualquier cosa. Puede hacer cualquier cosa. Y yo no sé si has oído hablar, porque además las fechas de las que estamos hablando coinciden con un evento que no sé si conoce, que es el Dryas reciente. Es una época de glaciación dentro de la terminación de la glaciación, que fue hace creo que 20.000 años. Hubo una época cálida, pero de repente hubo un momento en que el clima se enfrió repentinamente. Hace 12.900 años, que coincide prácticamente con eso. Es eso, sí. Y lo que igual no sabes tampoco, que esta teoría, que hay una teoría que habla de que este enfriamiento se debió a impactos de restos de un cometa. Mm-hmm. ¿Os acordáis del cometa Chulevi-Mekker? Bueno, hace creo como 20 años así, que impactó en Júpiter. Sí, en Júpiter, yo que fue un cometa que se fue deshaciendo, fue atraído por Júpiter y fue impactando en varios lugares. Se sacaron fotos, espectacular, porque los impactos eran el tamaño de la Tierra o más grandes. Esto debe ser más pequeño, pero que impactó en diversas partes de la Tierra. En el norte de Norteamérica, en el norte de Europa, alguna parte también del Levante, también en la zona del creciente fértil. Y que esta teoría no está demostrada, ni mucho menos, pero bueno, explicaré varias cosas de la desaparición de la megafauna, de parte de la megafauna, etcétera. Y puede que también influyera en este tipo de construcción o de estructuras. Quizá, esto se cree, estos impactos se cree que provocaron enormes riadas, inundaciones gigantescas, que eso están demostradas en Norteamérica, en el norte de Europa, que quizás den origen a las leyendas sobre diluvios en casi todas las culturas, y igual también den origen a algún tipo de culto. A mí se me ocurrió que puede dar origen a algún tipo de culto y que tenga que ver con estos templos, porque como digo, parece que parece que son lugares de culto, y de culto ya complejo, ¿no? Sí. Porque hay las imágenes que hay, ¿de qué son, sobre todo? Son diversos tipos de animales, son relieves, también hay figuras de bulto redondo, hay también figuras pues de 1 metro, de jabalíes, diversas aves, como un camaleón, serpientes, buitres, peces no recuerdo más, pero bueno, sí, eso. ¿Y qué impresión te causa cuando las ves? La impresión que te dan dices, o sea, la persona que hizo eso, dices, sabía lo que hacía, o sea, era capaz en su arte. Si hablamos de perfección técnica, ¿no? Si me estás hablando un poco de eso, tienen un criterio estético común, vale, pero son un poco toscas. Vale. Pero el criterio estético común, o sea, digamos que se repite. Sí, tienen una impronta común. ¿Y te puede recordar algo, algún tipo de...? La verdad es que no me recuerda a nada. O sea, es que es diferente. Es diferente. Hombre, puede recordar... Mira, hay figuras muy curiosas que recuerdan los tótem de los indios americanos. ¿Ah, sí? Hay figuras en vertical, muy pocas. Hay una en Göbekli Tepe que son, pues eso, un pájaro encima, en piedra. Debajo una cabeza humana, debajo otro animal...
Y hay una en Göbekli Tepe y hay otra en ese otro templo un poco más reciente, que es Nevari Gori o algo así se llama. Sí, de varias figuras. Y la cabeza humana no está mal tallada. O sea, se reconoce perfectamente. Perfectamente. No, es una escultura y se reconoce perfectamente hasta los rasgos. Tiene como un flequillo, es como una mujer. A mí me parece una mujer, ¿no? No tiene barba. O sea, son un poco toscos, claro. No vamos a comparar con el arte helenístico, claro. pero son perfectamente reconocible todo, el animal que representan, etcétera, ¿no? Y cuando estás allí, ¿estabas con más gente? Me encontré con un grupo de chavales turcos. ¿Turcos? Sí. No había más. O sea, yo llegué ya un rato antes de que cerrasen, porque te digo, perdí, y lo vi, afortunadamente sin problemas, lo pude ver bien. Y había un grupo de chavales turcos, se veía que eran gente ya de un cierto nivel económico y cultural, venían allí, enseguida hablamos. Bueno, ellos estaban allí como quien va a ver Disneylandia. ¿Ah, sí? Sí, el que estaba alucinado era yo, claro, lo que estaba viendo. Claro. Todavía no serían conscientes de... Yo creo que no se daban... Sí, habían leído los años y tal, pero ¿cómo sitúas todo eso, ¿no?, en lo que conocemos, ¿no? A mí me llama la atención de lo que vi en el museo de Sanliurfa o Urfa, es cómo van apareciendo en diferentes lugares de Anatolia, desde esto, claro, y luego ese que dices tú, que es más antiguo, lo que puede aparecer, como diferentes experimentos, como si el proceso de sedentarización y agricultura diese lugar a comunidades con patrones culturales que son diferentes, surge en un lugar, un clan lo desarrolla y busca sus soluciones, y aparece otro que tiene una influencia, cierta influencia, pero son diferentes y van surgiendo, ¿no? Y luego por todo el creciente fértil, de manera que al final parece como que la cosa cuaja en un modelo más claro, que al final es el que se desarrolla, ¿no? Que surge de esas mezclas, pero son como conatos, ¿no? Que van surgiendo, van apareciendo. Es muy curioso esto de las mentalidades, ¿no? De cómo con las religiones, con las opciones ideológicas o políticas, ¿no? Como si de repente se difundiese o se contagiase una idea que a la gente le maravilla o le encanta, y entonces empiezan a desarrollarlo y a trabajar sobre ello y se expande con una velocidad increíble, ¿no? Lo que pasa con el Islam, con Mahoma, en 4 años tiene el mundo controlado. ¿Qué pasa con el marxismo? Una idea de un economista, un filósofo economista que ha cambiado el mundo completamente. Parece como si el neolítico fuese algo así, ¿no? Dicen que obedece a razones económicas, ¿no? Que sencillamente el clima había cambiado, no había unos recursos como los que había antes, y la gente que vivía allí tenían hijos, y entonces, como aquello no daba, y como no eran tontos, ya sabían ellos que las semillas, ¿cómo no iban a saber? Que si las plantas salen, lo que pasa es que había que agasar el espinazo. Claro. Y entonces dijeron, bueno, pues aquí no queda más remedio que empezar a currar. Leyendo sobre esto que dices tú, sobre Göbekli Tepe, las interpretaciones, creo que el descubridor, creo que así fue el descubridor de Göbekli, un arqueólogo alemán, Schmitz, que se llama. Creo que es el que ha propuesto que, a diferencia de la teoría tradicional que venía a decir que a raíz de agruparse las personas en pueblos o ciudades es donde surgen los cultos o las iglesias, o las iglesias entre comillas, ¿no? Los grandes cultos, las grandes religiones, él dice que es al revés. Dice a raíz precisamente de encontrarse, por supuesto es una teoría, a raíz de encontrarse con Göbekli Tepe, dice que es al revés, que primero surgió el culto y luego surgió la ciudad alrededor. Sí. Claro, tú como lo has explicado, puede que tenga sentido. Es decir, si de repente entendieron que ese culto era suficientemente importante, o tenían que dedicarlo suficientemente tiempo, y entendieron que lo que dices tú era una forma dura pero fiable de conseguir recursos, era plantar ese trigo que recogían esporádicamente, puede que a raíz de ahí empezaran a formarse poblados, formarse estas agrupaciones humanas. Pero claro, ahí queda siempre el misterio de por qué
en un momento determinado, después de, no sé, 2000 años, cogen y lo tapan. Se van y lo tapan, porque no destruyeron nada, ¿verdad? No, que yo sepa, no. No. Cogieron y meticulosamente lo taparon como para preservarlo. Como diciendo, esto hay que guardarlo. ¿Para quién? Pues mira, para nosotros. Al fin y al cabo, para nosotros. Pero quizá nunca sepamos por qué. Pero es un gran misterio que ocurre también en algunas otras. Ahora me suenan algunas construcciones del. En Tartesos. Efectivamente, en Tartesos. Algo similar. La repentina decisión de abandonar aquellos lugares de culto, pero no destrozarlos. Bueno, en Tartesos creo que hay holocaustos, de ver, sí, matanzas de animales, sacrificio. Eso, es que hacen una matanza ritual. Sí. Y en esa fiesta lo entierran. Se piensa, claro, siempre hay una teoría, ¿no? Se piensa que es porque venía una invasión, venían gente que iba a profanar esos lugares sagrados y tal. Volviendo al, volviendo al tema de los templos, es que me llama la atención. Claro, la visión economicista dice, claro, lo importante es el comercio. La ciudad se funda en torno al comercio. Ya estamos con. Bien, vale, pues puede ser, y seguro que hay casos. Pero esa otra idea, yo pensaba que era rara y no es tan rara. Estoy leyendo ahora un libro sobre Mesopotamia. Y está hablando de cómo surge la primera ciudad. Ahí, ¿cómo se llamaba? Catalhuyuk. Catalhuyuk. No, eso es en Turquía, que también estuve y podemos hablar de ella. Catalhuyuk es también muy antigua, que tiene 9.000. 9.500. Yo te hablo de cuando te digo Mesopotamia, vale, abajo del todo, al sur de Irak. Vale. Bueno, pues la primera ciudad surge, y explica el autor del libro, y no me parece que no sepa lo que dice, en torno a un pequeño santuario. O sea, el santuario es el que vertebra la creencia, hay un lago cercano con una historia mágica, ping, plong, entonces sobre eso se va juntando. Claro, al final los lugares sagrados son ejes del mundo para los antiguos. Son ejes del mundo que les permiten situarse en el espacio. Y vertebradores sociales. Claro, exactamente. Es un lugar de reunión social, tribus, plin, toda esa cosa, luego ya se van estabilizando, y entonces de ahí, pues luego, claro, surge una riqueza que da lugar al comercio, etcétera, ¿no? Aparte que yo siempre recuerdo una frase que me impresionó de un libro de Levenstein, Teoría de la Constitución, que empieza diciendo que lo que mueve el mundo es el amor, la fe y el poder. Es lo que mueve el mundo. Muy acertado en términos generales. Y la fe, entendida en ese sentido, efectivamente es un motor históricamente poderosísimo. Y desde luego limitarlo todo a teorías economicistas de que es donde mejor, pues el lugar adecuado para, sí, claro, no se van a sentar en un lugar en donde no hay agua, está el agua a 500 kilómetros. No, evidentemente los seres humanos también buscaban preservar su existencia. Pero sí que tiene sentido que los lugares de culto, que en principio eran de culto, atrajeran una población. De hecho, seguramente ha ocurrido así muchas veces. Claro, son lugares que tienen baraka, como dicen los árabes, ¿no? Baraka, tienen algo que te llena espiritualmente. Entonces es un lugar al que la gente quiere ir, en la proximidad quiere estar. Bueno, esa sensación de... A mí lo que más me fastidia de todo este tema de Göbekli Tepe es que he leído que tienen como 50 años para excavar. Y yo no creo que vaya a vivir tanto. ¿Me entiendes? Me da mucha rabia perdérmelo, todo lo que van a descubrir. Me da muchísima rabia. Sí, bueno, fíjate que ya han descubierto otra cosa más antigua. A lo mejor pierde interés. Ya, pues puede que sí. Ya te digo que este otro Karahan Tepe, ya digo, creo que es apenas excavado. Y lo que he visto es que, a diferencia de Göbekli Tepe, aquí sí que por ejemplo, hay estatuas antropomórficas a las que han quitado la nariz, o sea, arrancada la nariz, las han arrancado lo que es la cabeza y las han colocado de forma mirando hacia el otro lado, estaba mirando del muro hacia afuera, las han colocado mirando al muro. También puede tener que ver con lo que dices tú del temor a invasiones, a profanaciones de lugares sagrados,
Y claro, ¿qué tiene Turquía? Bueno, ¿qué tiene Turquía? Claro, está justamente en medio de ese creciente fértil, está justamente en medio. Sí, por alguna razón ahí se desarrolla más esa primera etapa. Luego cogen el relevo lo que sería ahora Siria e Irak, ¿no? Sí. A la hora cuando hablabas de Cataluyuk, ¿no? A la hora de definir lo que es una ciudad, hay una rivalidad ahí entre si es más antiguo Cataluyuk o es más antiguo Jericó. Jericó debe ser más antiguo, pero era un pueblín, tenía muchos menos habitantes. Lo que pasa es que luego Cataluyuk desaparece. Son como 20 y tantas capas de casas que van construyendo unas encima de otras. Lo que pasa es que no había... Es una ciudad, pero no lo es. No hay un espacio comunal. No hay... O sea, cuando hablamos de civilización, realmente estamos hablando de unas leyes... unos espacios comunales, otros públicos, unas normas de comportamiento establecidas. Bueno, de Cataluyuk podemos hablar otro día, si quieres. Pues sí, porque ya nos hemos quedado sin tiempo y fíjate que teníamos algún tema más que tratar, pero está claro que esto da para mucho. Y, Óscar, te agradecemos que hayas venido aquí. Creo que en tu libro describes cómo se despidió de ti uno de los turcos, ¿no? ¿Escribo como sí? ¿Cómo se despidió de ti uno de los turcos? Sí, es muy curioso. Es muy curioso porque esa costumbre se la había oído a una amiga que tengo que vive en Madrid, que estuvo casada con un turco. Cuando te vas, vierte en agua por delante de tus pies, como modo de despedida. Debe ser algo así como vas con el agua, que vuelvas con el agua, ¿no? Eso. Algo así, o el agua como algo benéfico, como algo... Óscar, pues no puedo echar el agua aquí en medio de la emisora, pero este agua simbólica o hipotética te la echamos a los pies para que vuelvas cuando quieras. Muy bien, encantado. Muchas gracias. Bueno, y hasta aquí el Cantabria Culta de hoy. Espero que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado. Y nada, nos despedimos hasta dentro de 7 días. Y en el siguiente programa ya tendremos alguna noticia de Aguanaz, ¿no? Sí, porque ya lo estaremos distribuyendo y bueno, ya la tenemos en casa, ya nos ha llegado. Iremos diciendo dónde se puede conseguir y ya iremos viendo fechas de presentación y demás. Decir que estoy trabajando ya en el Aguanaz 5 y el que tenemos ahora para presentar es el 4. Y que si quiere algún oyente que controle... Va la rima, ese número. Iba a hacer yo la rima, pero me la he callado. Bueno, yo he cumplido el sábado 55 y aunque me lo han felicitado muchísima gente y solo me han hecho la broma 2, o sea que está cayendo en desuso ya. Que digo que si nos escucha alguna persona, oyentes del programa, que tengan ciertos conocimientos de etnografía y que sepan de creencias mágicas y quieran participar en la revista, pues que nos escriban. ¿A qué dirección, Juanra? Por ejemplo, ¿a qué correo? Ay, pensé que era el vuestro, si no a contacto, Cantabria Culta. O etnocan@gmail.com, ¿no? Ese yo no tengo las claves. Vale, o a Cantabria Culta, da igual. Sí, a contacto cantabriaculta@gmail.com, ahí también nos vale. También si han visto cualquier cosa rara por ahí, también. Eso sí, estamos abiertos. Vigilad los cielos, nunca olvidéis de vigilar los cielos. Bueno, los cielos y la tierra, La tierra también, tenemos una retaila de humanoides y algunos nos estamos guardando para la temporada que viene, porque es que si no inundamos de humanoides todo. Sí, es el año de los humanoides. Pues nada, chicos, nos vamos a despedir hasta dentro de 7 días y nos veremos el domingo que viene aquí en Cantabria Culta, ya sabéis, los domingos a las 8. Así que nada, decimos nuestro lema y nos marchamos. Dicen que el saber no ocupa lugar. Sapere aude. Atrévete a saber. Siempre miramos al cielo, también miramos al mar.
España pasamos Santo Toribio y la cueva de la Garma. Estas noches de misterio íbamos en compañía de las luces de Cayo y el Orcuí de la bahía. El humanoide de Escalante y el de Puente San Miguel, el de la iglesia de Isla nos acompañan también. El ovni de la Solva y luces que salen del mar, en alguna casa antigua trataremos de grabar. Nos acompañan testigos de extraordinarios sucesos hasta el